un restaurante estaría obligado a contar con lo que es el PGH, los principios generales de higiene, o el HACCP de repente, un establecimiento de alimentación de un hospital estaría obligado a contar con una acreditación HACCP, siquiera una acreditación de PGH, ¿no? Eso se los voy a dejar de consulta. Bueno, para ver los que tienen la curiosidad se puedan pues poner a leer y investigar un poquito sobre este tema, ¿no? Pero lo voy a dejar suelto, a ver si alguien al final me ilustra o lee algo, ¿no? De la misma forma, tenemos pues la resolución ministerial 449, ¿no? Del año 2006, donde obliga, miren, esta resolución obliga a todas la industria a contar con la certificación HACCP, ¿no? ¿Quién otorga la certificación HACCP? Necesariamente, en este caso, es DIGESA, ¿no? E incluso, para los que son procesos de licitación pública, donde las compras lo hace el Estado, las compras grandes, ¿no? Uno de los requisitos es, pues, considerar que la empresa que se está presentando a la licitación tenga que contar con esta certificación HACCP, ¿no? Por ejemplo, aquellas empresas que le venden a Jaliwarma, aquellas empresas que le tienen que vender a los hospitales, a los ministerios, ¿no? O sea, para solo participar en dicho proceso de licitación están obligados a contar con la certificación del sistema HACCP de su producción, ¿no? Asimismo, volviendo a citar el artículo 58 de la 007, pues tenemos pues los principios generales de higiene, ¿no? Lo que es el PGH, que también lo otorga DIGESA para este caso, ¿no? Más o menos para podernos ubicar en el espacio, todo lo que no son pymes, están obligados a contar con lo que es el HACCP. Y las que son pymes están obligados mínimamente a contar con lo que es un PGH, ¿no? Principios Generales de Higiene del Códex Alimentarios, ¿no? Que hoy en día pues se lo otorga directamente DIGESA, ¿no? Así también hay algunas empresas que son pymes, ¿no? Que también tendrían que contar con HACCP, ¿no? Hay una resolución ministerial 624 que se publicó en el año 2015. Válganse verdades, en aquella oportunidad quien le habla estaba pues como jefe de calidad en una empresa de embutidos y justo Digesa los había cerrado, ¿no? Nosotros entramos a trabajar justo cuando Digesa ya los tenía cerrados, apoyamos en lo que es en el levantamiento de observaciones que tenía Digesa, ¿no? Y justo terminamos, me acuerdo, un mes de septiembre fue, ¿no? Terminamos todo ok, llamamos a Digesa y Digesa vino, llegó hasta la puerta, mucho me acuerdo de eso, los tres inspectores de Digesa en la puerta de la empresa, llegaron y simplemente nos preguntaron, ¿no? Ustedes, era una empresa de embutidos, era una planta de embutidos, ¿ustedes cuentan con el HACCP validado? Y obviamente, ¿no? Esa empresa había estado cerrada más de 5 meses. Obviamente teníamos que decir la verdad, que no contábamos con el HACCP, ¿no? Pero que en un lapso no mayor de 3 a 4 meses íbamos a contar con el HACCP porque estaba dentro de los planes, estaba pues la certificación del HACCP de todas maneras, ¿no? Pero en ese momento mismo, desde la misma puerta, nos sacaron la norma 624, acababa de publicar el día de ayer, por así llamarlo, y nos dijeron, ustedes no cumplen con esta norma, entonces sigan cerrados, ¿no? Hasta que puedan validar su sistema HACCP, ¿no? O sea, ese tema fue pues de última hora, algo que no habíamos contado nosotros, ¿no? A pesar de manejar normativa sanitaria, pues no nos enteramos que un día antes había salido una nueva norma y que ya nos estaban aplicando esa norma y que simplemente pues no pudimos reabrir en aquella oportunidad, ¿no? Nos demoramos 2, 3 meses más hasta que al final terminamos de validar su sistema HACCP y sí pudieron abrir, bueno, hasta el día de hoy siguen trabajando felizmente bien, ¿no? ¿Qué dice la norma 624? La norma 624 dice, pues, en realidad nos presenta una lista de alimentos en los cuales son alimentos de alto riesgo, por así llamarlos, ¿no? Y también alimentos que van destinados, pues, a poblaciones vulnerables, ¿no? Ahora,
programas sociales, hospitales, estudiantes, todas estas empresas que así fabriquen 1 kilo al mes, están obligadas a contar con la validación del sistema HACCP, ¿no? Así es que, por más pequeña que sea, de ahí no nos escapamos, ¿no? Si es que vamos a producir un alimento que esté dentro de esa lista, ¿no? Y dijese algún día nos toca la puerta en la empresa que estamos trabajando, sencillamente pues vamos a tener que decirles que no contamos con el HACCP y vamos a tener que comenzar a trabajar para validar eh, este sistema de calidad, ¿no? Bueno, de DGS hemos hablado ya bastante, vamos a seguir hablando todavía, pero no podemos dejar de mencionar también lo que es el SENASA, ¿no? El SENASA con el Decreto Supremo 004, el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. Ahí pues vamos a poder verificar pues las condiciones de venenos, de abonos, si es que queda restos de pesticidas, restos de agroquímicos en los alimentos, ¿no? También habla de un sistema HACCP básico, no es tan complejo como el de Digesa, porque Digesa pues implica pues toda una industrialización de todo el producto, ¿no? En este caso hablamos de productos primarios, así que básicamente lo que tendríamos que validar nuestro HACCP es de un flujo de manipulador, manipulación, ingresos y salidas, ¿no? Eso es bastante básico lo que es cuando hablamos de alimentos primarios, no nos complicamos mucho. ¿No? No es pues como por ejemplo que hay que cuidar las concentraciones de los químicos, hay que controlar la humedad, hay que controlar las temperaturas de las cámaras, hay que controlar las temperaturas de cocción, de pasteurización, el tiempo de enfriamiento, o sea, eso es un poquito más complejo en lo que se refiere a un HACCP pues desde el punto de vista del Ministerio de Salud que es DIGESA, ¿no? Otra norma que también tendríamos que conocer nosotros, ¿no? Y de verdad somos muy poquitos los que conocemos esta normativa, es la 591, ¿no? Yo siempre lo relaciono con lo que es la parte microbiológica, ¿no? En alguna oportunidad, cuando fui alumno, y por qué no decirlo, ¿no? También cuando egresé de la universidad, me mostraron un resultado, unos análisis de laboratorio de un alimento, me acuerdo que era de un sándwich donde veía pues que había presencia de coliformes y me decía 5, no, 5 coliformes. Y yo entre mí decía, pucha madre, ¿será apto o no será apto? ¿No? Y obviamente, ¿no? 5 coliformes, pero ¿con qué lo comparo? En serio, no sabía con qué compararlo, no sabía cuál era mi patrón, ¿no? Todo lo que es normativa, todo lo que es análisis microbiológicos de alimentos, la vamos a encontrar en esta normativa de acá. Si queremos mandar a analizar, ya sea un sándwich, ya sea una harina, ya sea un leche, queso, pescado, mermeladas, golosinas, todo alimento que querramos mandar a analizar o que tengamos unos resultados de laboratorio, de una corrida de criterios microbiológicos, ¿no? Vamos a recurrir a este patrón, ¿no? Este patrón de aquí, de la 591 del 2008, de verdad, es una ayuda bastante buena, ¿no? Para poder trabajar en lo que corresponde a las diferentes etapas de los alimentos, ¿no? De la misma forma, mire, por un lado tenemos el análisis de los alimentos en este lado, ¿no? Microbiológico de calidad sanitaria y inocuidad de alimentos y bebidas de consumo humano, ¿no? Todos los alimentos tienen que ser analizados incluso antes de sacar su registro sanitario ante Digesa. Sin eso, sencillamente no procede un registro sanitario, ¿no? De la misma forma, tenemos pues la 461, ¿no? Que es la guía técnica para análisis microbiológico de superficies en contacto con alimentos. Por ejemplo, si me muestran un análisis de una superficie viva, lo más común, las manos, ¿no? O sea, se analizan manos también, ¿no? Manos, uñas, por método de enjuague o a veces hisopado también, ¿no? Te dan los resultados y en tus manos se encuentran salmonela, ¿no? ¿Qué significa esto, no? ¿Lo dejo seguir manipulando? ¿No lo dejo seguir manipulando? ¿Cómo hago o cómo respaldo mi opinión? No es porque yo lo digo, no es porque Yamser Noel agarra y dice, pues este alimento no sirve porque yo digo que no sirve, o esta mano está contaminada, este señor no debe trabajar o debe seguir trabajando. No me puedo respaldar con mi nombre y apellido. Tengo que respaldarme con lo que es directamente normativa sanitaria, ¿no? En función a lo que me dice el ítem número
tanto, de la 591, este alimento no es apto para consumo humano. Ahí ya el respaldo es mucho mayor. De la misma forma, ¿no? Si quiero analizar, pues, la tabla de picar, por ejemplo, la cuchara, la taza, el plato, el vaso, o los cuchillos que se utilizan muchas veces para cortar el pan de molde, eh, se puede analizar, ¿no? Pero ¿qué pasa si encontramos, por ejemplo, una salmonela, ¿no? O una Escherichia coli, ¿no? Y podríamos decir, es apto para que siga trabajando, para que se siga utilizando esa tabla. Falta desinfección o mejor aún, ¿no? Todo nuestro sistema de BPM y PHS sirve o no sirve, porque si lo encontramos contaminado, sencillamente algo está fallando, algo no estamos haciendo bien. Entonces vamos a recurrir a nuestra trazabilidad para saber, pues, exactamente dónde es el problema y poder corregir esta situación, ¿no? Ahí estamos ya entrando a hablar ya de una manera un poquito más ética de lo que es un HACCP, ¿no? Sabemos que el HACCP termina siendo pues análisis de los puntos críticos, controlar esos puntos críticos, minimizar los riesgos hasta poder optimizar pues el flujo regular de los alimentos, ¿no? Bien, para no cansarlos, en realidad son muchísimas normas. Tenemos normas de panadería, tenemos normas de mercados, tenemos norma de consumidores, tenemos norma del agua. No, no las he puesto todas porque yo sé que es bastante, bastante tedioso, ¿no? He considerado unas cuantas. Yo creo que las principales que deberíamos de manejar, aprendérselas también es, no es obligatorio, por así llamarlo, ¿no? Pero al menos sí conocerlas, conocer si tengo un inconveniente, pues saber a dónde recurrir para poder hacer la interpretación de lo que estoy viviendo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy trabajando y respaldar mi trabajo directamente pues con lo que se refiere directamente a normas sanitarias. No, no lo digo yo, lo dice la norma tal, lo dice el artículo tal. Está incumpliendo el artículo 123 de la 007, por así llamarlo, ¿no? Ahora, ¿qué significa la 123 de la 007? Hay que ponerse a leer en ese aspecto, ¿no? Todas estas normas, tanto en HACCP, tanto PGH, tanto la 591, la 461, la de inocuidad, la 007, tienen algo en común, buscan el bienestar de la población, el bienestar de la persona que va a consumir, el consumidor final, por así llamarlo, ¿no? Eh, y ese algo en común, pues lo estandarizan como buscar o mejorar las condiciones de calidad de los productos, ¿no? Por ejemplo, calidad. ¿Qué significa calidad? ¿No? Conceptos rápidos, ¿no? Cumplir los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde encuentro los requisitos? En la normativa sanitaria, ¿no? Idoneidad para el uso de estos productos, ¿no? A veces, pues, un producto es está con todas sus características, ¿no? Por ejemplo, un producto, eh, una latita de atún, ¿no? Que se vence el día de mañana, ¿no? ¿Lo recomendarían para consumirse? ¿No? Y si somos un poquito más estrictos, una latita de atún que se vence el día de hoy, ¿no? Hay que apurarse para consumirlo en el desayuno porque para la cena de repente está vencido, ¿no? Esas son interpretaciones que uno puede verlo, ¿no? O de repente se venció la semana pasada, ¿no? ¿Es apto para consumo o ya no, ¿no? Obviamente, si estamos en una institución pública, vamos a estar obligados a decir que no. Ahora, si están en casa, la decisión de quién es, ¿no? Entre comillas, de los expertos. ¿No? ¿Quiénes son los expertos? Pues aquellos que estamos pues metidos de lleno en lo que es en lo que a nutrición se refiere, en lo que a alimentos se refiere, ¿no? De verdad, calidad e inocuidad van de la mano, siempre tienen que ir juntos, ¿no? El alimento inocuo, el alimento idóneo, es un alimento de calidad, ¿no? Siempre comenzar pues desde casa, ¿no? Depende, casi siempre, la calidad depende o estamos siendo controlados por el consumidor final, ¿no? Ahora, la consulta sería, pues, la calidad o la inocuidad, ¿se puede negociar? ¿Sí o no? ¿No? Obviamente, no se puede negociar, ¿no? Pero en algunos casos, cuando no es seria la empresa, pues yo he visto en algunos casos, pues, por ejemplo, ¿no? Están haciendo estos suplementos deportivos, justamente teniendo en consideración la ponencia anterior, ¿no? Se acabó lo que es la proteína de suero de leche, ¿no?
Muy bien, qué le agregamos? O sea, tenemos que completar el lote. Ya pues hay que echarle más maltodextrina, ¿no? Y completan con maltodextrina y sale pues con una menor de calidad proteica, menor cantidad de proteína este producto, ¿no? No es todo lo que se informa dentro de lo que es el rotulado, la etiqueta, ¿no? O sea, eso ocurre. Otra cosa que también he visto, ¿no? Que también me ha tocado ver, pues, el tema cuando, cuando tenemos un producto que tiene un tiempo de vida útil, por ejemplo, estos productos que les ponen pues un año de vida útil, ¿no? Estos productos que tienen un año de vida útil, 12 meses, pero sin embargo cuando hacemos la inspección sanitaria, vemos pues que el producto o los aditivos de este producto se vencen en 3 meses, en 4 meses o en 6 meses. Entonces, ¿cómo es que una mezcla de productos puede durarte 12 meses cuando una de sus componentes se vence en 3 meses? ¿No? Eso también implica mucho en los controles, ¿no? Para eso tenemos que estar preparados para poder identificar este tipo de acontecimientos que pueden ocurrir, ¿no? Eh, en, en cuanto al alimento, a los alimentos de por sí, pues la calidad de un alimento tiene sus propios atributos, ¿no? Todo lo tangible es lo que se puede ver, ¿no? Lo intangible es lo que no se puede ver, ¿no? Por ejemplo, ustedes se compran una lata de conservas de durazno, ¿no? Ustedes no, por encima la ven bonita, ¿no? Tiene una etiqueta brillante que te llama, que te invita a abrir esa lata y a degustar de estas conservas, ¿no? Pero sin embargo, alguna vez pues lo abres y te das con la sorpresa de que adentro presenta óxido, ¿no? Y ya te lo llevaste, ya estás en casa, ¿no? Y en casa es donde lo abres, ¿no? Eso no se abre en tienda, ¿no? Ahora, ir a reclamar en función de esto, de un producto abierto, ya implica pues otra índole, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A Digesa, si queremos llevarle un producto para que haga las investigaciones correspondientes, tenemos que llevarles pues un producto sellado, ¿no? No le puedo llevar un producto abierto, porque si le llevo un producto abierto, esto no lo pueden analizar, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, que he visto, ¿no? Hay unos wafers, no voy a decir la marca, pero tiene etiqueta negra, que llegó a Digesa, ¿no? Habían comprado, menos mal, habían comprado algo de ese paquetito que creo que vienen 5 o 6. Una familia había abierto una y había visto, pues dentro de los wafer tenía unas manchas negras bastante características, ¿no? Es como si hubiera caído pues algo de tierra negra, ¿no? O sea, en vez y decía vainilla, no decía chocolate, por si acaso. eh, Al abrir otro paquete era la misma característica, ¿no? Eh, Así es que todo lo abierto se tuvo que desechar porque no se podía tomar como no podía entrar eso al laboratorio para identificar y ver qué era la sustancia negra que presentaban estos productos, ¿no? Así es que simplemente, y la muestra, que creo que nos sobraron dos sin abrir, era demasiado poquita para poder, para que pueda ingresar al laboratorio, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Por eso la 591 te dice, pues, básicamente qué cantidad de muestras se puede llevar al laboratorio. Yo no puedo llevar, pues, 100 gramos de vino o 100 mililitros de vino, por ejemplo, si quisiera analizar vino, ¿no? Mínimamente, si más no me equivoco, te piden algo de litro y medio de vino, ¿no? A litro y medio de vino, eh, ¿cuánto es, no? 2 botellas más o menos, un aprox. Eso es para una muestra, ¿no? Pero eso, por ejemplo, está dentro de la normativa 591, ¿no? Todo lo que es la parte microbiológica de alimentos, donde te dice pues las cantidades, donde te dice cuánto hay que llevar, cuánto hay que procesar para poder analizar un producto, ¿no? De la misma forma, ¿qué otra cosa he visto? A ver, alguna vez un sándwich de un pan con chicharrón. Este era un joven que había ido a consumir unos chicharrones en un establecimiento bastante conocido de Lima. Bueno, en te sirven un pan con chicharrón bastante prominente, bastante grande, ¿no? Un pan grande, ¿no? Con bastante chicharrón adentro y camote frito. Y bueno, tenían como era grande, regularmente en la tienda te lo parten en dos, ¿no? Aprovechan y te lo parten en dos y te lo entregan pues en un platito, pues dos mitades, ¿no? Bueno, el joven pues relataba que él se había comido una mitad y en la otra mitad pues
se percata que por el pan, por un costadito del pan, salía pues una especie de una pita, dice él, ¿no? De una pita, de un hilo grueso, ¿no? De una lana, decía, ¿no? Y al abrir el pan, ¿no? Y ahí estaban las fotos que había tomado, porque obviamente eso no podía entrar al laboratorio, porque era un producto para consumo directo, ¿no? Se percata que esto parecía mucho a una cola de una rata, ¿no? Y con eso, y eso era lo que se había consumido, y lo que él decía, ¿no? Esa cola daba la vuelta por mi pan y justo terminaba en la parte que ya me lo había comido, dice, ¿no? No sé sinceramente qué se comió. ¿No? Por ejemplo, en este caso, quién tendría que actuar? ¿Quién tendría que investigar estos hechos? ¿Digesa? ¿Senasa? No, obviamente Sanipes no es, ¿no? Pero todo lo que son comercios regularmente, y eso lo dice la 822 hoy en día, la responsabilidad está directamente a lo que son los municipios locales, ¿no? Los municipios locales ahorita tienen mucho poder para ver estos casos, ¿no? Lo que no tienen de repente es el respaldo de los profesionales idóneos para verlos, porque no válganse verdades, pues lo más que le ven pues son buscar oportunidades de poner multas, y por qué no, no multas que ellos mismos imponen en el momento, ¿no? Por no decir coimas, y con eso dejan pasar pues muchas cosas que no se debiera, ¿no? Y también uno pues por desconocimiento a veces que peca pues para ser muy endeble en los reclamos, ¿no? Eh, bueno, necesariamente, ¿no? Como le mencioné hace un momento, ¿no? Un alimento puede ser inocuo, pero no necesariamente va a ser bueno, ¿no? Eso tiene mucho que ver, ¿no? Un alimento de baja calidad sigue siendo considerado alimento si es inocuo, ¿no? Ahí está el ejemplo, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? A ver, un tarro de leche X que se venza el día de hoy, ¿no? Podríamos decir que es inocuo, podríamos decir que es apto para consumo humano, ¿no? Bueno, todo eso se disminuye o se minimiza lo que son los riesgos con lo que son nuestros BPM, nuestro PHS y también, ¿por qué no, no? Las buenas prácticas de almacenamiento y agrícolas también que se pueden aplicar, ¿no? Como ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Las circunstancias para que se echen a perder los alimentos son diversas, ¿no? Una de ellas, pues, la composición del alimento, ¿no? La producción, el procesamiento mismo, el almacenamiento, donde pues vamos a ver pues si necesitan refrigeración, si necesitan estar en clima seco, que no estén expuestos al sol, muchas veces hasta el color de las botellas influye, ¿no? El transporte, obviamente, ¿no? Si es que es un producto refrigerado, ¿cómo se tiene que transportar, ¿no? Por ejemplo, hay algo que yo siempre veo en las calles, más que nada, ¿no? Cuando compramos yogur, pues el yogur no está refrigerado en las calles muchas veces, ¿no? Y el yogur es un producto que tiene que estar necesariamente refrigerado, sí o sí, ¿no? Y incluso el transporte debe darse en condiciones de refrigeración. La comercialización muchas veces, ¿no? A veces que encontramos productos que se vencen en la semana y están de remate, ¿no? Muchas veces encontramos esas carretillas de pan que nos rematan los panes porque se vencen mañana o pasado mañana, ¿no? Así que hay que comerlo. La preparación misma y el consumo, ¿no? El consumo hoy en día, pues con esto de la pandemia, pues se ha dado pues que lavarse las manos es básico, ¿no? Y si no nos lavamos las manos, muchos andan con su gel, con su alcohol en la mano, ¿no? Para poder desinfectarse, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Qué tan importante es lavarse la mano o simplemente reemplazar el agua y el jabón por el alcohol, ¿no? Ahí hay mucho campo por rebanar todavía, ¿no? Bueno, esto de aquí se los voy a dejar como aporte, ¿no? Si bien es cierto, las condiciones para desinfección de alimentos, de superficies en contacto con alimentos y de superficies del área donde se manejan alimentos estaba considerada pues 50 partes por millón para alimentos directamente. Hoy en día con esto de la pandemia, pues esto se está estandarizando en 100 y en algunos casos hasta en 200 partes por millón, que quiere decir que están utilizando estas concentraciones de acá, ¿no? Pero yo siempre recomiendo pues que tendríamos que utilizar, así como utilizamos una fuerte dosis de un desinfectante, también tendríamos que utilizar pues una dosis baja como para poder minimizar lo que es la cantidad de cloro que pueda quedar en los alimentos, ¿no? Y hay algunos alimentos que son más inestables en ese sentido, que tenemos que tratar de manejarlos pues con mucho mayor cuidado, ¿no? A altas concentraciones vamos a encontrar que los alimentos
se quedan limpios, pero se descomponen rápido, ¿no? Así es que eso hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Creo que estamos cumpliendo el tiempo. Vamos a dar paso a lo que es la parte de preguntas, ¿no? Si hubiera alguna, por favor. Muchas gracias, Magister Yamser. Por el momento no tenemos preguntas. Tal vez algún participante se animaría a generar una. Bueno, vamos a agradecer también su... Hay una pregunta, un momento, por favor, se la voy a leer. Una consulta. ¿Qué ficha se puede utilizar para inspección en el comedor de la policía? ¿Corresponde al Estado realizar esa actividad? Bueno, directamente el comedor de la policía no es un comedor de un hospital, o sea, directamente tendríamos que utilizar la ficha de la 822. Imagino que debe ser un servicio de alimentación o una cafetería, ¿no? ¿Le puede corresponder al Estado? Medianamente sí, yo creo que más le cuidar pues el cumplimiento de esa ficha, ¿no? De esa norma, básicamente. Si cumplimos esa norma, obviamente vamos a salir aprobados en todo, pero si no, sí vamos a estar observados. Y la 822 hoy en día pues rige directamente al gobierno local, o sea, las municipalidades. Cada municipalidad tiene que tener su área de inspectores sanitarios, por así llamarlos, que son los llamados y los encargados a hacer la verificación de las condiciones higiénico-sanitarias de estos establecimientos. Todo lo que es comercio y todo lo que es comercio de alimentos, básicamente, ¿no? Bien, bien, Magister, muchísimas gracias por su participación. Agradecemos que haya podido acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Ok, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Ahora vamos a continuar con las presentaciones. De hecho, es la última presentación de la noche. Por eso tengo el placer de presentar al licenciado José Miguel Chambi Enríquez, nutricionista egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, quien cuenta con certificación internacional en cineantropometría, ISAC nivel 3 instructor, estudios de posgrado en nutrición deportiva, actualmente cursando la maestría de Ciencias, Nutrición, Deporte y Estética. Tiene una pasantía en el Centro de Alto Rendimiento de Altura Coldeportes Colombia. Es especialista en líneas de base y análisis de indicadores de salud y nutrición. Actualmente nutricionista del IPD del Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, nutricionista del FBC Melgar 2018-2019. Adelante, licenciado José Miguel. Puede iniciar. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Mi pantalla. Sí se logra observar. Listo. Muy bien. ¿Me escuchan entonces bien para poder empezar? ¿Sí? ¿Se me escucha bien para poder empezar, por favor? Sí lo logramos escuchar, licenciado. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido una jornada bastante larga, la que han tenido todos el día de hoy, la que hemos tenido todos el día de hoy. Están desde la tarde, creo, y yo soy la última ponencia. Espero no los ni tampoco propiciar que se duerman. Voy a tratar de hacerlo todo de la acción corporal en el deporte. Entonces, muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Yo voy a hablar un poquito acerca de la experiencia que tengo trabajando justamente en el ámbito deportivo, tanto en el Club Melgar como en el IPD, donde actualmente me desempeño. Como les dije, en primer lugar, pues me es grato dedicarle algunas palabras a la Sociedad Científica Estudiantil de Nutrición. Primero que nada, les agradezco la invitación y los felicito por esta iniciativa que han tenido de organizar esta jornada en particular. Me parece algo bastante interesante lo que han podido conseguir y nada, que sigan realizando ese tipo de actividades. Y nada, para poder empezar, pues haremos una pequeña pregunta. ¿Qué es la composición corporal?
A lo largo de toda la presentación vamos a ir viendo fotos de algunos deportistas que nos va a dar justamente la idea de cómo es esto de la composición corporal si es que no conocemos nada o si de repente tenemos algo de noción al respecto. Entonces vamos a ir viendo fotos de deportistas y vamos a estar viendo pues justamente cómo son, que es en realidad lo que nos interesa en este momento. En este caso tenemos en primer lugar a Gladys Tejeda, una deportista de maratón, y la primera pregunta que sale aquí pues es ¿qué es la composición corporal? Todos podemos imaginar y decir qué es la composición corporal, pero para poder responder esta pregunta, si es que no lo conocemos muy bien, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Entonces yo les voy a dar voy a darle los datos de una persona. Acá tenemos un varón que tiene 1,80 m de estatura, imagínense, es altísimo, tiene un peso de 113 kilos y tiene un IMC de 35. Entonces es un ejercicio de imaginación. Imaginen cómo es esta persona. Tómese un ratito, más o menos, imaginen cómo creen que sería esta persona. Entonces, de repente, algunas personas han podido imaginarlo así, como la imagen que está apareciendo en estos momentos. De repente lo han imaginado así, está bien, me parece excelente. Y otras personas de repente lo han imaginado así, como la segunda imagen, la imagen de la izquierda que ha aparecido. Entonces, y curiosamente, pues los datos corresponden a ambas personas. Ambos tienen 1,80 m, pesan 113 kilos y tienen un IMC de 35. Entonces, cualquiera de las dos opciones que hayan podido imaginar o de repente cualquier otra puede estar en lo correcto. Son valores que corresponden a esa persona. Y eso nos lleva a preguntarnos, pues, ¿de qué se compone el cuerpo humano? Porque en realidad, miren, con esos indicadores tan sencillos, estamos viendo que hay varios personajes, y en este caso 2 personajes que corresponden a esos valores. Y nos preguntamos, bueno, ¿de qué se compone entonces el cuerpo? Y si yo les preguntara a ustedes de qué se compone el cuerpo humano, pues de repente algunas personas me podrán decir por ahí, bueno, el cuerpo humano se corresponde, no sé, está hecho, se compone de elementos, no sé, ya átomos, tiene hidrógeno, carbono, oxígeno, por ahí, nitrógeno, genial. Y es una buena respuesta, me parece muy buena. Otras personas dirán, no, el cuerpo humano está hecho, se compone de células, es un paquete de muchas, muchas células en cantidades. También es una respuesta correcta. Y otras personas dirán, no, el cuerpo humano se compone de la masa muscular, por ejemplo, dice. Y otra persona dirá, no, es un esqueleto. Y otra persona dirá, no, son los órganos. Y todas las respuestas son correctas en realidad. Pero entonces, ¿cómo es que vamos a catalogar estas respuestas? ¿Cómo vamos a responder a esto de qué se compone el cuerpo humano? Y como les dije con anterioridad, pues todas las respuestas son correctas, pero tienen una pequeña diferencia. Para poder responder exactamente a esto de qué se compone el cuerpo humano, pues tendríamos que ver que las respuestas están agrupadas y van a estar agrupadas de acuerdo a un sistema de calificación, como vemos acá. El sistema de clasificación, este sistema de clasificación va a determinar la respuesta que vayamos a dar en cuanto a la composición del cuerpo. Entonces, dependiendo del objetivo que nosotros tengamos, es que vamos justamente a responder en este caso. Si yo quiero determinar la cantidad de proteína que hay en el cuerpo de una persona, bueno, entonces estoy en el primer nivel de clasificación, que es el nivel atómico, porque acá basta de repente, no sé, la cantidad de hidrógeno, o si no, perdón, el nivel molecular, la cantidad de proteína que está aquí, ¿no? Puedo ver, yo quiero determinar la cantidad de proteína de una persona. Otra persona dirá, no, yo quiero ver el nivel de nitrógeno de repente. Ah, genial, entonces estoy en el nivel atómico, en el nivel 1, ¿no? Donde hay 11 componentes, ¿no? 11 átomos ahí, puede ser. Otra persona dirá, no, yo quiero determinar la cantidad de grasa, de lípidos, bueno, más conocido como grasa que tiene una persona. Genial, estoy en el nivel molecular. Si quiero hablar de células, de repente, de fluidos, estoy en el tercer nivel, que es un nivel celular. Y si alguien quiere ver, pues de repente, no sé, otros componentes, pues trabajará en el nivel tisular o anatómico de repente. Entonces va a depender mucho de lo que del objetivo que estemos buscando, la clasificación en la que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué necesito saber? En el caso del deporte, y si lo relacionamos con la composición corporal, pues uno de los tejidos, no el único, pero uno de los tejidos que más, no sé, que más predominancia tiene o que los deportistas quieren saber con mayor frecuencia es la masa muscular. Si nosotros vemos nuestro nivel de clasificación acá, nuestro sistema, pues el músculo estaría acá, en el nivel 4, un nivel tisular o anatómico. Por consiguiente, yo tendría que trabajar en este nivel si quiero determinar la masa muscular del deportista. Entonces, justamente va a depender del objetivo que yo esté buscando para poder determinar la respuesta que voy a dar. Y bueno, respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué es composición corporal? Si lo vemos de una manera súper sencilla, vamos a ver que composición es un conjunto de elementos. O sea, un conjunto, hay elementos determinados. Genial. Y corporal es cuerpo. Entonces, la composición corporal, de la manera más sencilla para poder conceptualizarla, es el conjunto de elementos de los cuales está formado el cuerpo.
Se acabó así de una manera súper sencilla. Y como les decía, si yo quiero trabajar con musculatura, bueno, de repente por ahí quiero ver un componente que puede ser el esqueleto. La masa ósea como tal es un componente que yo puedo determinar ya sea en kilogramos o en porcentaje. Puede ser que yo esté buscando determinar la masa muscular que tiene el deportista, es otro componente, un componente B, que también, como les dije, puede estar en kilogramos, en porcentaje. Aparte de ello, se puede determinar también la masa residual, porque también los órganos del deportista tienen un peso y los órganos de cualquier persona tienen un peso determinado. Otro componente es en realidad la masa adiposa, que también puede determinarse bajo este sistema, y de repente la masa piel. Así trabajamos en un modelo de 5 componentes, que es lo que vamos a hablar después. Todos estos son elementos o componentes justamente del cuerpo. Entonces, respondiendo de una manera un poquito más específica, ¿qué es la composición corporal? Pues como dice acá, es la suma de diversos elementos, ya sean tejidos o sistemas, que conforman el cuerpo humano. Y si quiero verlo de otra manera, bueno, es el fraccionamiento o la división corporal en compartimentos o en componentes. Entonces, la composición del cuerpo es justamente eso, la suma de diversos elementos. Y vamos a trabajar justamente en un nivel en el cual vamos a poder observar justamente diversos componentes referidos a la masa corporal, ya sean componentes o compartimentos, es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la utilidad que tiene justamente el saber la composición corporal? En primer lugar, pues vamos a estimar los distintos tejidos del cuerpo humano. Vamos a saber, entonces el deportista vamos a poder decirle tienes tal cantidad de masa muscular, tienes tal cantidad de masa adiposa, tienes tal cantidad de masa ósea. Eso en primer lugar. Lo segundo, entender las proporciones del cuerpo humano. Pues también, después de una evaluación, yo puedo determinar, no sé, si puedo evaluar la masa ósea del deportista, puedo determinar las proporciones que está teniendo este deportista. Si yo trabajo de repente, ya no tanto en el mundo deportivo, sino en el ámbito de salud, también me va a ayudar a poder determinar índices diversos de salud, ya no solo el IMC. Y finalmente, pues también otra de las utilidades que puede darse es que contribuye con la mejora del rendimiento deportivo. Porque si yo evalúo al deportista y puedo saber de qué está hecho su cuerpo, o sea, actualmente, cuál es la composición actual de su cuerpo, puedo darle orientaciones y decirle a qué nivel tenemos que llegar, de repente en masa adiposa, a qué nivel tienes que estar para poder justamente mejorar a nivel deportivo. Entonces, de ahí que conocer la composición corporal es fundamental para asesorar justamente para mejorar el asesoramiento nutricional y deportivo. O sea, es muy importante en realidad en ese sentido, y los deportistas lo saben en ese aspecto. Ahora, acá tenemos otro deportista, él es Alonso Wong, que es un deportista de judo. Vamos viendo las diferencias, y hemos visto una maratonista, acá tenemos a un judoka, y vemos, ¿no? Tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo se determina la composición corporal? Genial, ya sé muy bien qué es la composición corporal, ya entendí más o menos la idea. Ahora, ¿cómo se determina? Pues les quiero decir que en realidad hay muchos métodos para determinar la composición corporal. En primer lugar, hay un método que es directo. O sea, hay un método directo. O sea, la única manera de saber exactamente cuál es la composición corporal sin nada de error, pues es hacer disección cadavérica. O sea, agarrar a la persona y separamos la masa muscular, separamos los huesos, separamos ¿qué se llama? El residuo, separamos la piel, todo, lo separamos por partes y lo pesamos. Es la manera para poder determinar la composición de un cuerpo. Sí, pero es una manera ilegal. O sea, no, y solo puede realizarse una vez. Entonces, no hay forma, no tiene sentido realizar esta, pero es la única que existe que es realmente efectiva. Entonces, es un detalle curioso que tenemos que considerar. Por consiguiente, todo el resto de métodos que pueden haber para poder evaluar la composición corporal va a tener cierto margen de error, porque no son justamente el directo, no son en realidad. Ahora, hay otros métodos que son métodos indirectos. Ya, genial, no puedo realizar disección cadavérica con las personas, lógico, pero ¿voy a realizar algún otro método? Sí, hay métodos indirectos, como la resonancia magnética nuclear, que ahorita está tomando algo más auge, se puede decir. La tomografía axial computarizada, la axosiometría dual de rayos X, más conocido como DEXA, que también se encuentran varios estudios acerca de ello, pletismografía, que también puede ser trabajado, densitometría, dilución isotópica. Son nombres medios raros en realidad, y está bien, y quizás nunca los hemos escuchado, pero justamente la rareza de estos nombres nos hace dar cuenta ya que no es que se encuentren a la vuelta de la esquina, no es que sean baratos, parecen medios desconocidos, suenan al laboratorio, entonces ya vamos haciéndonos una idea de cómo son estos métodos indirectos. Y finalmente, pues aparecen los métodos noblemente indirectos. Estos métodos, en realidad, dos de los más conocidos en este sentido son la impedancia, la famosa bioimpedancia como tal, y la antropometría. Entonces, estos métodos, y acá está la antropometría por fin para poder manejar, que es de lo que vamos a hablar un poquito más. Ahora, nosotros vemos que ya el método ideal pues, es la disección cadavérica, pero como les dije, no podemos realizarlo. Genial. Los métodos indirectos,
como por ejemplo este que es el famoso DEXA, ustedes pueden darse cuenta que utiliza pues un equipamiento bastante caro, bastante grande, está en un laboratorio, hay personal especializado, no puede movilizarse, no es barato como tal, pero es un método indirecto y por consiguiente tiene menos cantidad de error, menos porcentaje de error que los métodos doblemente indirectos. Pero tiene varias desventajas en realidad que limitan su uso en el mundo deportivo. Entonces, por esa razón es que los métodos indirectos en el mundo deportivo pues no son, no son de gran utilidad en ese sentido porque no podemos realizar justamente seguimiento con el deportista. De ahí nace que la antropometría pues es la más adecuada en el mundo de la nutrición deportiva, porque la antropometría es mucho más sencilla, es práctica, se puede realizar en varios lugares, puede ser en un laboratorio, puede ser en un consultorio, puede hacerse incluso en campo, en el lugar de entrenamiento del deportista, a comparación de los equipos para poder determinar, los equipos para poder determinar justamente la composición corporal de forma indirecta son más baratos en ese aspecto, entonces tiene muchas ventajas respecto a los métodos indirectos y es por eso que la antropometría pues termina siendo el método elegido más interesante o más adecuado en la nutrición deportiva. Ahora, pasemos a lo siguiente. ¿Cuáles son las condiciones para la evaluación antropométrica? Genial, ya entendí lo que es la composición corporal, más o menos ya estoy viendo cuáles son los métodos que existen. Entre todos los métodos se elige el método antropométrico, que es el más utilizado en el mundo de la nutrición deportiva. Acá tenemos a Leodan Peso, él es un deportista de boxeo. Hagámonos una idea, ya tenemos un boxeador, un judoka, una maratonista. Vamos viendo cómo es en realidad el cuerpo que tienen estos deportistas. Y vamos a evaluar un poquito las condiciones para esta evaluación antropométrica. ¿Significa que yo puedo realizar la evaluación cuando quiera? Pues en realidad no necesariamente. Hay ciertas condiciones que tenemos que considerar, hay ciertas condiciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar. Como por ejemplo, lo ideal es que la persona o el deportista en este caso tenga una ropa similar a la que estamos viendo en pantalla, que esté sin calzado, es una ropa adecuada para la evaluación. En el caso de varones se recomienda solo ropa interior o en el caso de un short, y las mujeres pues un top y un short pequeño, ¿no? En ese sentido, es la ropa ideal para poder evaluar. Luego de eso se recomienda que la evaluación antropométrica se realice en ayuno, si es que es posible, o que no haya tenido una ingesta muy grande de alimentos también, porque si no, una de las medidas que es la más común y la más utilizada, que es el peso, va a tener grandes diferencias por ahí. Otra de las condiciones que se tiene que tomar en cuenta es pues, que sea muy temprano en la mañana, porque justamente ahí el deportista de repente va a estar en ayunas, o en el peor de los casos, en su defecto, que sea el mismo horario, porque hay que tener en cuenta que hay algunas medidas, como el caso del peso, que les dije que es una de las más comunes, puede llegar a tener una variación hasta de 2 kilos a lo largo de un mismo día. Entonces, imagínense, si yo me peso en la mañana, al mediodía, en la tarde, no sé, en la noche, puede llegar a tener una variación de hasta 2 kilos. Entonces, es muy complicado poder hacer comparaciones si no tomamos en cuenta este criterio. Por eso es que se recomienda de que sea un mismo horario, en el efecto, si no puede ser muy temprano en la mañana. Luego, también se recomienda de que sea después de haber ido al baño, lógicamente, y siempre hay que aconsejar que sea en las mismas condiciones, que esta evaluación antropométrica se realice siempre en las mismas condiciones. Si yo te evalué, no sé, en la mañana, antes de tomar desayuno, después de haber ido al baño y todo lo demás, genial, entonces que sea así siempre, que sean siempre en las mismas condiciones, porque si no, las comparaciones van a ser complicadas para poder realizarse. Ahora, ¿hay más condiciones? Sí, hay más condiciones. Lo ideal en ese sentido es que se realice antes del entrenamiento. ¿Por qué? Porque en realidad el flujo de sangre puede sobreestimar la masa muscular. Este es un ejemplo muy burdo en realidad, pero nos puede dar una idea de que cuando una persona no está entrenada o no ha realizado entrenamiento, pues en realidad el flujo de sangre está normal, como vemos acá en el brazo de la derecha, y si ha realizado algo de repente, no sé, un curl de bíceps, pues vamos a ver que hay un flujo de sangre mayor. Y si voy a tomar el perímetro justamente de brazo flexionado, va a haber un cambio, y eso va a alterarme los resultados de composición corporal, y hay que tener cuidado con ello. Otro de los criterios, hay que tener cuidado con las condiciones fisiológicas especiales. Una va de la mano con lo anterior. Hay que tener cuidado porque la deshidratación también influye tanto en la medida de pliegues como en el peso. Entonces hay que tener cuidado. Un deportista que esté deshidratado va a variar en realidad el valor de sus pliegues. Lo siguiente, en el caso de las mujeres deportistas, hay que tener cuidado con la menstruación. Si la mujer deportista está en periodo de menstruación, es preferible no evaluarla. Yo recomiendo que no se le evalúe si está menstruando, porque ya me ha tocado la experiencia de poder darme cuenta de que los valores que se obtienen cuando la mujer está en su periodo, en realidad son muy, muy, muy diferentes a los usuales, a los que suele tener normalmente.
Entonces, esto se da en mayor parte porque la mujer retiene líquidos cuando está en este periodo. Y eso también tiene una gran variabilidad. Hay mujeres que en realidad, no sé, 2 días antes de que inicie su periodo ya empiezan a acumular líquidos. Hay mujeres que no. Hay mujeres que termina su periodo y están normal. Hay mujeres que les dura un poquito más. Entonces, siempre hay que tener cuidado con este dato curioso. Y ustedes van a darse cuenta que siempre en las fichas antropométricas sale este valor, ¿no? De última fecha de menstruación, para tenerlo en cuenta en ese sentido. En el caso de las mujeres no se recomienda que se evalúe cuando están en su periodo en realidad. Ahora, viene otra pregunta. ¿Qué medidas antropométricas son necesarias para evaluar composición corporal? En este caso tenemos a un ciclista, este es Roiner Navarro. Miren la composición que tiene su cuerpo. Vamos viendo, vamos haciendo una idea de cómo eran los anteriores, cómo es él. Genial. Y vamos a hablar un poquito de qué medidas antropométricas son necesarias. Y en realidad la respuesta a esta pregunta va a ser depende. Depende de lo que nosotros vayamos a utilizar y del objetivo. Porque nosotros conocemos que en cuanto a medidas antropométricas, pues las más usuales, se puede decir, o las más conocidas, son el peso como tal, ¿sí? La talla también es una medida bastante conocida. Aparte de ello, algunas personas pueden utilizar, no sé, cintura mínima, cadera máxima, que son algunos perímetros, y está bien. Pero aparte de ello, podemos darnos cuenta de que hay una serie bastante grande de medidas antropométricas, casi llegando a 42 actualmente, si la memoria no me falla. Entonces, ¿todas estas medidas van a ser necesarias para poder determinar composición corporal? No, no van a ser necesarias, pero ¿cuántas voy a utilizar? Dependiendo de lo que esté buscando, como les dije. Si actualmente en las medidas antropométricas son más de 40, además del peso y la talla, y la elección que voy a realizar y el número de medidas o el número de variables que voy a utilizar va a depender del objetivo que esté buscando o lo que yo quiera evaluar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar en composición corporal, de repente, no sé, quiero hacerme una idea de la cantidad de masa grasa, no adiposa, sino la cantidad de masa grasa del deportista, bueno, evaluaré de repente sumatoria de pliegues y con 6 medidas se acabó. No tengo que tomar más medidas en ese sentido. Pero si quiero realizar de repente, no sé, una evaluación para poder determinar por 5 componentes de repente la composición corporal de un deportista, voy a tomar hasta 21. Entonces, difiere en realidad dependiendo del objetivo que yo estoy buscando. Y también va a depender del procesamiento que yo vaya a realizar estas medidas antropométricas, porque como les comenté, la composición corporal, ya genial, estamos en un nivel de clasificación, en el nivel tisular o anatómico, pero también hay varias formas de procesar estos datos. Hay personas que trabajan justamente y procesan estas medidas antropométricas y obtienen resultados de composición corporal a través de un modelo de 2 componentes, ¿no? Y está bien, es válido, no hay ningún problema. Y pueden determinar, bajo este modelo de 2 componentes, pueden determinar la masa grasa por un lado y la masa magra por otro lado. Muy bien, antes se llamaba antiguamente la masa libre de grasa, pero no es así, no es el nombre correcto, es la masa magra en realidad. La masa magra, estamos la masa grasa y la masa magra, ¿no? Es lo que se puede obtener por el método de 2 componentes. Genial. Componentes o compartimentos, lo que les decía. Divide el cuerpo solo en 2 en ese sentido. En la composición corporal solo la ven 2, en masa grasa y en masa magra. Ahora, hay otro modelo que es el modelo de 5 componentes. Lo que hace es dividir el cuerpo en 5 partes, como tal. Acá tenemos la masa adiposa, que curiosamente lo he remarcado, es un mayor valor que la masa grasa, la masa adiposa. Tenemos a la masa muscular, la masa ósea, la masa residual y la masa piel. Son los 5 componentes en los cuales trabaja este sistema. Y está bien, pero va a haber diferencias entre ambos, lógicamente. En primer lugar, el modelo de 2 componentes es un modelo antiguo. O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta todos los que queremos dedicarnos al mundo deportivo o en algún momento viene algún deportista a nuestra consulta. El modelo de 2 componentes es un modelo antiguo, pero el hecho de que sea antiguo no significa que esté en desuso, porque es muy familiar. Porque no hay persona o deportista que no venga y diga, ¿me puedes decir mi porcentaje de grasa? Ah, ya. Y es más, entre muchos nutricionistas como tal, es un término bastante común, conocer tu porcentaje de grasa. Y está bien, pero no nos olvidemos que la grasa no estaba a nivel tisular, sino estaba en el nivel de clasificación 2, que era que justamente correspondía a la masa grasa. Entonces tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de 2 sistemas distintos y en 2 niveles distintos. Pero es muy conocido, es muy familiar. Todo el mundo habla del porcentaje de grasa y cuánto está tu porcentaje de grasa y si lo bajaste o no lo bajaste, ¿no? Y también otro detalle curioso es que hay mucha referencia bibliográfica. Como es un modelo tan antiguo, en realidad hay mucha bibliografía al respecto del porcentaje de masa grasa. Y ese es un detalle que también hace que siga utilizándose. Pero también tenemos que saber que el modelo de 5 componentes es un modelo más actual.
y actualmente pues es el gol estándar dentro del mundo deportivo. ¿Por qué? Porque nos da mayor detalle. Como les comentaba, en el modelo de 2 componentes solo divide el cuerpo en lo que es masa grasa y en masa magra. O sea, no hay más. O sea, si yo quiero ver la masa muscular que tengo, bueno, no puedo verla, pues no, ahí solo puedo ver grasa y la masa magra, no puedo verlo. Pero si yo quiero determinar la masa muscular y poder catalogarla, puedo trabajar por un modelo de 5 componentes. Si yo quiero ver la masa ósea que tiene el deportista, para ver cuántos kilos de masa ósea tiene de repente, yo tengo que trabajar por un modelo de 5 componentes, no voy a trabajar por un modelo de 2. Y estos son, he colocado el modelo de 2 y 5 componentes porque son los modelos con los cuales trabaja actualmente el IPD. Trabaja en un modelo de 2 y un modelo de 5 componentes. El de 2, como les comenté, porque la masa grasa en realidad es un valor que todos los deportistas tienen, y no solo deportistas, sino también entrenadores, preparadores físicos, todo el mundo tiene el valor del porcentaje de masa grasa en la cabeza. Entonces, por eso es que se sigue trabajando con este valor, pero aparte de ello también incluimos todo lo que es el trabajo con 5 componentes, ¿no? Porque es el modelo más actual y también nos permite cuantificar de una manera más detallada la composición corporal del deportista. Ahora, ¿algún detalle adicional sobre el modelo de 2 componentes? Sí, hay un detalle, que para la misma persona existen muchas fórmulas para determinar el porcentaje de grasa. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que en esta gráfica que está acá, hay un valor de, no sé, 10.52, 13.92, hay varios valores que están acá. Y al ladito justamente están los autores. Cada uno de estos valores corresponde a un porcentaje de grasa, pero el detalle es que todos estos valores corresponden a la misma persona. Entonces, si yo evalúo a una persona o a un deportista con el modelo de Yuhas o con el modelo matemático de Yuhas, genial, yo voy a darle un valor de 10%, 10.5% de grasa. Pero si de repente yo trabajé con un deportista y lo evalué por el modelo de Dumin y Womersley, genial, pero yo le voy a dar un valor de porcentaje de grasa de 19.2. Entonces, esto viene a confusión, porque el deportista muchas veces, que está mucho más familiarizado con estos valores de porcentaje de grasa, va con un nutricionista o va con otro y obtiene dos valores distintos. Y en uno le dijo 10% y el otro le dijo 19%. ¿A quién le va a creer? Probablemente al que le ha dicho menos, ¿no? O sea, porque por una cuestión de que quiere sentirse bien, porque imagínense 19% de grasa, un deportista va a decir estoy mal, terriblemente mal, tengo que bajar de peso. Y no es la idea. Por eso es que nosotros debemos conocer de que existen muchas fórmulas en realidad para poder determinar el porcentaje de grasa, porque en realidad estas fórmulas o modelos matemáticos están relacionados. La manera de obtener estos modelos matemáticos o estas fórmulas es por una regresión, y la regresión trabaja con diferentes grupos poblacionales. Cada una de estas fórmulas ha sido obtenida con un grupo poblacional distinto. ¿Eso qué implica? Si yo voy a trabajar con personas, no sé, que son niños de repente, voy a usar de repente la fórmula de Slaughter. Genial, usaré esa fórmula porque esa fórmula está determinada con ese grupo poblacional. Si yo trabajo, no sé, con personas que son muy magras y con poco porcentaje de masa grasa, genial, puedo trabajar de repente con Yuhas. Y si yo trabajo con personas físicamente activas, de repente, que no son deportistas, de repente sí puedo trabajar con Dumin y Womersley. Entonces es muy complicado y a veces es muy curioso escuchar que a varias personas dicen, ¿alguien me puede compartir tablas de porcentaje de grasa? Uy, pues es una pregunta totalmente complicada, ¿no? Porcentaje de grasa, pero ¿en qué? ¿En Yuhas, en Dumin, en Slaughter? ¿En cuál fórmula quieres, no? O sea, ¿con cuál modelo matemático? ¿Y en qué grupo poblacional? ¿En qué edad? No es que exista un valor determinado fijo para todo el mundo y que le abarque a todas las fórmulas. Entonces, por eso nosotros debemos orientarnos y saber con qué grupo poblacional estamos trabajando y empezar a hacer investigación y buscar qué fórmula, si yo quiero trabajar en modelo de 2 componentes, qué fórmula se adecua más a mí. En realidad, si yo trabajo con niños, todo el tiempo trabajo con niños, de repente, genial, buscaré una fórmula que se adecue y en cuyo proceso de obtención pues haya trabajado con el grupo poblacional de niños. Y así voy a estar mucho más, voy a tener datos mucho más certeros, mucho más reales en ese aspecto. Pero tengamos cuidado de no estar usando paciente porque los valores nos van a salir distintos. Entonces, si nos viene un deportista alguna vez y nos dice que a él le dijeron que tenía 20% de grasa y ahora le dicen que tiene 8, primero no nos asustemos, sino preguntémosle de repente cómo lo han evaluado, qué le han evaluado, qué le han dicho, y si podemos contactar con la otra persona, pues saber con qué fórmula lo han evaluado, ¿no? Y si no podemos contactar a la otra persona que lo ha evaluado, pues siempre hay que tener en cuenta de que de repente utilizó una fórmula distinta a la mía. Entonces es un detalle para tomar en cuenta en este modelo. Lo que les decía,
Esta es una planilla, por ejemplo, básica de presentación de resultados de un deportista, en el cual vamos a ver que el porcentaje de grasa que está acá abajo siempre se coloca por una cuestión, ya les he dicho, muy de familiaridad para ellos. Este es un deportista que tenía, miren, en un modelo de 2 componentes, donde se ve el porcentaje de grasa, un 5.8% de grasa, que en realidad es bajísimo, bajísimo, bajísimo. Y si yo veo la masa adiposa, el porcentaje de masa adiposa, pero ya en un modelo de 5 componentes, vamos a ver que acá llega a 19%. Entonces hay que tener mucho cuidado también en no realizar comparaciones entre los modelos, porque yo no puedo comparar un modelo de 2 componentes con un modelo de 5. Entonces, una vez puedo evaluar a un deportista y decirle, tienes 20% de masa adiposa. ¿Y qué es la adiposidad? Y uno a veces por explicar le dice, no es la grasa. Y el deportista al toque lo jala con masa grasa y dice, no, pero si yo tenía 6%, ¿por qué ahora tengo 20%? Entonces, en realidad se está hablando de dos cosas distintas. ¿Cómo funciona esto? Simplemente como las escalas de temperatura. La temperatura no es la misma en grados Kelvin que en grados centígrados, ¿no? Entonces, no es la misma, o en grados Fahrenheit, pero sigue siendo la misma temperatura, pero dependiendo de la escala va a cambiar el valor. Entonces, es la misma dinámica que pasa acá con el trabajo con 2 componentes o con 5 componentes. Para poder entenderlo, por qué uno es menor que el otro, es sencillo. El modelo de 2 componentes trabaja con la masa grasa, y como nosotros vemos acá en la imagen, vamos a darnos cuenta que dentro de un adipocito, justamente, que es la unidad de la masa adiposa, en un adipocito, una parte del adipocito es la masa grasa. Y lo demás ya es otro contenido, aparte de agua y todo lo demás, ¿no? Y otras sustancias. Entonces, en realidad, por esa es la razón de que el valor de porcentaje de masa grasa es menor en realidad al porcentaje de masa adiposa. Entonces, un modelo mide una cosa y el otro modelo mide otra. Quinta pregunta. ¿Todos los deportistas deben tener la misma composición corporal? Acá tenemos a Thalía Malki, ella es una deportista de lucha. Muy bien, también veamos cómo está justamente la composición corporal, cuál es el aspecto que ella tiene. Y con esta deportista vamos a responder esta pregunta. ¿Todos los deportistas deben tener la misma composición corporal? O sea, ¿todos deben ir y orientarse a lo mismo? Ustedes, viendo las fotos que hasta ahorita les he mostrado desde la primera deportista hasta ahora, ¿creen que sí, que todos deberían tener la misma composición corporal o no? Pues en realidad, sigamos viendo más fotos. Si no nos quedó claro, vamos a ver 3 fotos más. En este caso, mujeres. Tenemos a una deportista de vóley playa. Acá tenemos una deportista de triatlón. Y tenemos una deportista de gimnasia. Todas de élite, acá en este caso. Estamos viendo, simplemente estamos viendo la composición del cuerpo que ellas tienen. Si todas son iguales, si todas deben tener la misma composición corporal. No parece a simple vista que todas tengan la misma cantidad de masa muscular. Pareciera que la deportista de gimnasia tiene mayor cantidad de masa muscular, especialmente a nivel de tren inferior. La deportista de triatlón parece que tiene menos cantidad de masa muscular y menos cantidad de masa grasa, tal vez puede ser un detalle, a diferencia de la de vóley y playa. Ahora, si en el caso de varones, vamos a ver. Acá tenemos un deportista de natación, muy conocido en realidad. Acá tenemos un deportista de maratón, también bastante conocido, y uno de lanzamientos, miren. Vemos 3 deportistas distintos también acá, y no es necesariamente que todos son iguales. Vemos que el deportista de lanzamientos tiene algo más de masa adiposa, o mucho más de repente de masa adiposa que el maratonista o que el nadador, ¿no? Y la respuesta sería de que no, pues diferentes deportes implican diferentes composiciones corporales. Todos los deportes en realidad son diferentes. Acá vemos una gran fotografía en la cual podemos observar los diferentes deportes que pueden haber, ¿no? Y nos damos cuenta de que todos, empezando por la altura, no sé, viendo porcentaje de grasa, entre otros detalles, vamos a darnos cuenta de que todos son distintos. Y es porque esa es la respuesta correcta. Diferentes deportes implican diferente composición corporal. No todos son iguales. No todos buscan lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ser muy precavidos en este detalle cuando trabajamos en el mundo deportivo. Tenemos que percatarnos de qué deporte está viniendo, quién es este deportista, qué deporte realiza, cómo está trabajando y qué es lo que yo tengo que aconsejarle después de la evaluación de composición corporal. Entonces, porque no puedo decirle lo mismo a todos. A todos no le voy a decir si tienes que tener 5% de grasa, a todos los varones. No, no funciona así. Y otro detalle curioso es que es importante pues conocer la composición corporal para saber deportista. Porque, por ejemplo, si yo estoy trabajando con un maratonista que normalmente tiene valores de 4% de, según la fórmula de Yujas, por ejemplo, imaginemos, vamos a hacer una idea que es prácticamente una nada, es como agarrar un papel, creo, al momento de tomar sus pliegues.
Imagínense, es importante que yo conozca esto, ¿no? Para ver qué componente debe mejorar y en qué proporción. Entonces, si el deportista, no sé, está en un valor de 6%, que sigue siendo bajísimo, que sigue siendo un valor bajísimo en realidad, pero el 6% no es igual que el 4,5%. Y esta diferencia en un maratonista, pues sí la va a sentir. Y sus rodillas también. Entonces hay que tener en consideración estos detalles. Y yo puedo decirle, oye, ¿qué ha pasado? Me siento, tú, no sé, si estás preparándote para una maratón, pues hay que disminuir este porcentaje porque tus valores usuales son de 4,5 de repente, o los valores a los que tenemos que orientarnos son de 5 o menos de 5 y podemos trabajarlo por ahí. Entonces yo puedo dar consejos dependiendo justamente de estos resultados. Ahora, otro detalle curioso, aún dentro del mismo deporte, no necesariamente implica la misma composición corporal. A veces el mismo deporte implica diferente composición corporal y hasta diferente distribución, porque en la figura anterior nos dimos cuenta de que los deportes en realidad implican diferentes composiciones corporales, y está bien. Pero, por ejemplo, dentro de un mismo deporte puede haber una gran variabilidad. En este caso, vemos a dos deportistas de ciclismo. Los dos practican ciclismo. O sea, los dos practican ciclismo, el mismo deporte entonces, pero la modalidad no es la misma. El de la izquierda es un deportista de ciclismo pista y el de la derecha es uno de ruta, es un rutero. Entonces, a pesar de que los dos practican ciclismo, no tienen la misma composición corporal a simple vista. No es la misma composición corporal. Entonces es un detalle curioso. Y, por ejemplo, si nos toca trabajar con un ciclista y no caemos en la cuenta de ello, podemos equivocarnos al momento de hacer consejería, al momento de dar recomendaciones o al momento de dar resultados. Tenemos que conocer al deporte y tenemos que conocer incluso la modalidad deportiva que realiza, porque dentro de un mismo deporte puede haber grandes diferencias, como en el caso que estamos viendo. Ahora, por ejemplo, seguimos viendo algunas diferencias. Acá tenemos en primer lugar al señor Kisenosato Yutaka. Él es gran campeón de sumo, imagínense, es un deportista. Y por otro lado tenemos a Eliud Kipchoge. Él es el deportista que hizo una maratón en menos de 2 horas, ¿no? El primero de todos. Muy bien. Entonces, si los dos vinieran a trabajar en consultoría, con nutrición, ¿ustedes creen que yo debería decirle al señor Kisenosato Yutaka que tiene que bajar su porcentaje de grasa? O sea, él es un gran campeón de sumo, o sea, es el gran campeón, o sea, es el título más alto que existe en sumo. Yo no podría decirle que tiene que bajar a 5% de grasa, se va a reír de mí. Así como yo no le voy a decir a Eliud que le voy a decir que no, tu porcentaje de grasa está muy bajito. Y a mí me han dicho que 5% es lo mínimo en varones y tú tienes 4 o 4,5. No, no hay forma en realidad. Son deportes distintos y justamente todos los deportes no van a tener la misma composición corporal ni requieren lo mismo. No todos los deportes son iguales, no todos tienen la misma composición corporal, no todas las modalidades son iguales ni tienen la misma composición corporal. Y finalmente, no todos los deportes necesitan un bajísimo porcentaje de grasa. No todos. El sumo es un gran ejemplo. Los lanzamientos son otro gran ejemplo. Los levantadores de pesas o los que practican halterofilia son otro gran ejemplo. Porque justamente llegar a estos valores mínimos de grasa pues demanda mucha dieta y ejercicio adicional, aparte del entrenamiento. Ahora, ¿qué puntos deberíamos tener en cuenta? Ya para ir terminando justamente la presentación, les quiero mostrar justamente estos son deportistas. Curiosamente, si los conocen, me parece excelente. Son deportistas que entrenan acá en Arequipa. Imagínense, entrenan en el CAR Arequipa. Está la Selección Nacional de Ciclismo. Acá tenemos una paradeportista, Jenny Vargas, un deportista de gimnasia, Jesús Moreto, Zulema también, que es una deportista de atletismo, Marco Vilca, también es otro deportista juvenil acá, Marilu Sandía, clasificada a las Olimpiadas, imagínense, y Roine Navarro, que también está clasificado a las Olimpiadas. Todos ellos son deportistas y me gusta mostrarlos también. Buenísimas personas, en realidad muy dedicados a su deporte. ¿Y qué puntos deberíamos tener en cuenta, ¿no? Dependiendo de todo lo que hemos visto? En primer lugar, la frecuencia de evaluación relacionado a ello. Si yo quiero trabajar con deportistas, tengo que generar un perfil antropométrico de mi deportista. Si yo voy a evaluarlo y voy a determinar su composición corporal, yo tengo que generar un perfil antropométrico, o sea, su historia, cómo es, cómo está, cómo se va desempeñando con el paso del tiempo. La recomendación, o sea, el ideal se puede decir así, es que al menos una vez al mes sea evaluado. Al menos una vez al mes. O ya, pues en su defecto, cada vez que se evalúa un objetivo. Si tiene una competencia, si tiene algún determinado evento, de repente puede ser un buen momento. Lo ideal es que sea una vez al mes, para ir conociendo cómo se va desempeñando ese deportista a lo largo del paso del tiempo.
Lo mínimo que se sugiere es que el deportista se evalúe en cada periodo de entrenamiento. O sea, muy bien, lo ideal es una vez al mes, pero lo mínimo ¿cuánto sería? Porque siempre es una pregunta, ¿no? Lo mínimo ¿cuánto debería evaluar un deportista, ¿no? Para poder determinar su composición corporal. Bueno, lo mínimo que yo les sugiero es que lo hagan en cada periodo de entrenamiento. El entrenamiento como tal tiene diferentes periodos, un periodo de base, un periodo competitivo, uno de transición. Lo mínimo que deberían evaluar a su deportista sería en cada uno de estos periodos, para que puedan ver en qué valores estaba, justamente, y cuando vuelvan a estar en estos periodos de entrenamiento, ustedes puedan realizar comparaciones. Otro detalle, es una buena idea evaluarse antes de cada competencia importante. También es un criterio curioso. La experiencia ha dicho que es bastante útil evaluar al deportista justo antes de una competencia. Si tiene una competencia muy importante, lo ideal sería evaluarlo para ver cómo está yendo, en qué condiciones, y a una siguiente oportunidad, pues de repente llegar o orientarnos a esas condiciones. Otro detalle curioso que vale la pena recordar es que hay una medición rápida de la masa grasa, que es la sumatoria de 6 pliegues. Es una medición súper rápida en realidad, en la cual yo puedo determinar con eso la cantidad de masa grasa que tiene el deportista, sin aplicar ninguna fórmula, solo sumándolos. Les recuerdo pues que la medición antropométrica no se realiza en cualquier parte del cuerpo, se realiza en lugares determinados como tal y funciona por comparación. O sea, tenemos que comparar los valores que tenemos pues bajo un patrón estándar, ¿no? Ahora, este es un ejemplo, el que les estoy mostrando de un deportista, es un deportista de gimnasia, en el cual solo estoy mostrándoles el valor de la sumatoria de pliegues. O sea, los pliegues que ha obtenido este deportista con el paso del tiempo. Y ya solo ver esto de la sumatoria de pliegues ya es un mundo y es una historia. Es toda la historia del deportista sin que darnos cuenta de toda la historia. Podemos ver en qué momento tuvo los valores más elevados. Miren, ha tenido un pico de 42, cuando normalmente siempre está en 30, 32, 34. Ha tenido un pico de 42. Algo sucedió, elevaron sus pliegues de grasa. Ha habido periodos en los cuales ha tenido mínimo de pliegues, 25, 26. Y probablemente coinciden con una competencia importante. Por eso es que disminuyó tanto sus pliegues de grasa. Y este valor enorme, bien grande que ustedes ven acá de 42.5, pues correspondía con una lesión que tuvo el deportista. Entonces elevó sus valores. Para él, pues sí era bastante. En realidad elevó más allá de lo que estaba acostumbrado. Pero aún este valor de 42 es bastante pequeño en realidad. Pero él se sentía pues, la persona más, no sé, más gorda del mundo, como él decía, ¿no? Por este valor. Pero en realidad un valor de 42, pues, en realidad es una nada en ese sentido. Entonces así podemos realizarlo. Esto es con sumatoria de pliegues de una manera sencilla, pero puede manejarse con la masa muscular, con la masa adiposa, con el porcentaje de grasa, y ustedes mismos van creando un perfil antropométrico de la composición corporal de su deportista. Ahora, estos son valores aproximados, no son referencias estándar en realidad que sirven para todos, pero son valores aproximados tanto en masa adiposa, masa muscular y en sumatoria de pliegues. Como les comenté, cada deportista y cada deporte es un mundo. Por consiguiente, tendríamos que evaluar y buscar en realidad bibliografía referida al deporte que vamos a que se está evaluando. Si yo estoy trabajando con un nadador, yo debo de buscar bibliografía y buscar fuentes de información para ver cuáles son los valores en los cuales se está manejando pues, la élite, ¿no? De masa adiposa, de masa muscular, y de porcentaje de grasa, de repente para poder orientar a mi deportista. Estos son valores que nos dan una idea, que están trabajados en porcentaje, y acá abajo un valor aproximado también de lo que son pliegues, que nos pueden ayudar a catalogar. Por ejemplo, el anterior deportista se manejaba entre 25 y 42, que fue su mayor, ¿no? Su mayor valor. Y miren, acá en pliegues, un hombre de 42 ni siquiera ha llegado a ser magro, está en muy magro. O sea, con su mayor valor que tuvo este deportista, era muy magro. Entonces, pero si yo lo evalúo con datos de gimnastas, pues vamos a darnos cuenta que está dentro de los valores y quizás un 42 sí era demasiado. Para terminar, justamente las medidas antropométricas nosotros tenemos que evaluar, tenemos que procesarlas, va a haber cálculos, va a haber resultados, y tenemos que contrastarlo con referencias, ya sean referencias nacionales, internacionales. Tenemos que comparar al deportista. Los valores que estamos obteniendo de composición corporal hay que evaluarlos, hay que contrastarlos. Y a raíz de eso, pues hacemos un análisis y un diagnóstico para poder ver cómo está, ya sea con respecto a su especialidad o con respecto a sí mismo. O sea, también podemos evaluarlo respecto a sí mismo. Si siempre está en 33 y ahora pasó a 42, algo ha sucedido, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y nada, la idea es cuál es el objetivo que se está buscando, pues con esta evaluación de composición corporal. Y viene un trabajo multidisciplinario. Hay que ver qué metas tiene el deportista, qué expectativas, si está preparándose para una competencia, cuál es el objetivo del periodo de entrenamiento de repente que tiene o si hay algún objetivo especial. Es un trabajo multidisciplinario porque no solo incluye al nutricionista. Si tenemos la posibilidad de trabajar con deportistas, vamos a ver que incluye al entrenador, incluye de repente a su fisioterapeuta, incluye al preparador físico, a muchas personas en realidad. Pero la idea es hacer un trabajo multidisciplinario y siempre trabajar con objetivos y orientaciones.
Muy bien, es lo que quería explicarles un poquito acerca de composición corporal. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, licenciado José Miguel. Ahora vamos a proceder a responder 3 preguntas, las más resaltantes de hecho. La primera es, ¿cómo se puede medir la composición corporal ahora en la actualidad que las consultas son virtuales? ¿Hay forma de poder saber el porcentaje de grasa y agua corporal del paciente con solo datos como peso o perímetros? Muy bien. Es una gran pregunta la que se ha realizado porque ha sido como que un revuelo para todos los nutricionistas o todos los que estamos dedicados al mundo de la antropometría esta época de pandemia, porque lógicamente estamos hablando de composición corporal, del deporte y evaluaciones, lo cual ha sido una limitante. Actualmente hemos tenido que modificar un poco la evaluación y se ha procedido a optar por otros medios que antes no se utilizaban mucho, como por ejemplo el peso, que era un poco descartado como tal, o sea, el peso solo no era utilizado como tal, ha vuelto a tomarse en cuenta. Algunos perímetros, como el perímetro de cintura, medido sobre el ombligo, también es otro que ha tomado auge. Algunos perímetros, como el perímetro de cadera, también han sido utilizados. Perímetro de pantorrilla, también han vuelto a ser utilizados. Se le enseña al deportista cómo debe tomarlo. Ahora, otras formas también han vuelto a reinventarse o utilizarse, como la impedancia. Algunos deportistas tienen la posibilidad de tener alguna impedancia, alguna báscula de impedancia, entonces también puede ser utilizada por ese lado. Y finalmente, otro de las alternativas que se ha tenido en este periodo es el somatotipo fotoscópico. No he colocado nada relacionado a somatotipo fotoscópico, pero en realidad consiste en es una forma de determinar somatotipo que distribuye justamente al cuerpo para ver endomorfia, mesomorfia, ectomorfia, y se realiza a través de fotos. Entonces, tomando algunas consideraciones como la altura de la cámara, la distancia y todo eso, se le pide al deportista que se tome fotos, ya sea de frente, de perfil y justamente de espaldas, y con esto se puede hacer, sumado a lo anterior, a las medidas que se han tomado, se puede hacer una valoración, pero es una valoración muy subjetiva. Entonces, estas han sido las alternativas que se han venido utilizando. Ahora, el uso de fotografías también hay que tener mucho cuidado con ello, entonces por eso es que también con algunas personas puede servir y con otros de repente no. Pero han sido las alternativas que se han brindado, a las que se han reinventado, si se puede decir, por este periodo de pandemia. Bien, gracias. La segunda pregunta es, excelente ponencia, licenciado. ¿Se puede evaluar por un modelo de 5 componentes en deportistas que participan en Juegos para Panamericanos, por ejemplo, baloncesto, en silla de ruedas? De ser así, ¿cuál sería el procedimiento? Y de no poder realizarse, ¿qué método utilizaríamos para evaluar su composición corporal? Los paradeportistas en realidad son un mundo totalmente diferente al deportista convencional. Entonces, ya empezando por ahí, el deportista convencional implica la evaluación de la forma como hemos indicado, incluso muchos protocolos como el de la ISAC se enfocan en un deportista convencional. Los paradeportistas son un mundo totalmente distinto. Y la respuesta aquí es si vamos a trabajar por antropometría, primero que nada, no vamos a encontrar, o va a ser muy difícil que encontremos patrones de comparación. Entonces, no, porque los paradeportistas puede ser, es diferente si yo no tengo, de repente es un miembro, si tengo una parte desde acá, de la altura del codo, de repente más adelante, entonces es muy diferente en ese sentido. No vamos a encontrar referencias así de fácil. Entonces, realizar comparaciones va a ser complicado. 1. 2. Hay deportistas, como decían en el caso de silla de ruedas, en los cuales no vamos a poder tomar algunas medidas porque podemos incluso incomodar al deportista. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda son 2 cosas. Lo primero es tomemos las medidas o evaluemos lo que podamos evaluar. O sea, en ese sentido. Lo segundo, por ese lado, como no vamos a encontrar necesariamente, probablemente no encontremos medidas de comparación o patrones de comparación, vamos a comparar al deportista consigo mismo. Entonces, yo voy a tomar, si puedo tomarle de repente la medida del pliegue subescapular, genial, que es en la espalda. Entonces, yo le tomé la primera vez una medida de 30 y la segunda vez le tomó una medida de 25, ha habido un cambio, entonces en realidad sí se está dando un cambio. Y si yo puedo tomar de repente solo 2, 3 o 4 medidas, esas son las medidas que voy a comparar y voy a compararlas con él mismo, o sea, cómo estaba antes y cómo está ahora. Es una manera para poder evaluar. No todos los deportistas tienen condiciones, ni todos los lugares tienen condiciones especiales para poder realizar la evaluación.
hay balanzas especializadas que son de base muy ancha, en la cual algunos deportistas pueden pesarse incluso en silla de ruedas, suben su silla de ruedas y se pueden pesar en ese sentido. Hay otros que se bajan de la silla de ruedas y se suben sobre la balanza porque es una base bastante ancha. Hay camillas, incluso camas especiales que pueden medir el peso de algunas personas, pero son instrumentos que no son tan comunes en ese sentido. Ahora, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es trabajar con algún método indirecto, como por ejemplo la pletismografía. No he visto pletismografía acá, lo pude ver en Colombia, en la cual, imagínense que es una cámara, una cápsula muy grande, enorme, en la cual la persona puede entrar y pues, quedarse sentada ahí, y a través de eso, justamente de una diferencia de gases se puede lograr determinar la composición corporal. Entonces son algunos métodos que existen específicamente para estos deportistas. Finalmente, con los paradeportistas les podría indicar que puedan investigar acerca del pliegue submandibular. Es un pliegue que no está en la ISAC, por ejemplo, no se considera, pero el pliegue submandibular ha sido utilizado o se está utilizando como una manera para poder determinar el porcentaje de grasa en esa persona. Entonces puede ser también alguna alternativa útil en ese aspecto. Pero sí, los paradeportistas son un mundo completamente nuevo y diferente. Y como les dije, se mide lo que se puede medir y siempre respetando al deportista, si es que desea medirse, y nunca incomodando ni tomando alguna, no sé, medida que no podamos en ese sentido, ¿no? En estos casos se recomienda de que se utilice una camilla. Entonces, la mayoría de veces es mucho mejor que el deportista se eche en una camilla y podamos tomar las medidas que podamos considerar en ese sentido. Listo, muchas gracias. Una última pregunta, licenciado, por favor. Muy buena ponencia. Una pregunta. En cuanto a la bioimpedancia tetrapolar, ¿cuál es la importancia de la toma del ángulo de fase para el diagnóstico nutricional? En cuanto a la bioimpedancia, con la bioimpedancia hay que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado, porque más allá de estar pensando en el ángulo de fase y todo ello, hay que tener mucho cuidado porque la bioimpedancia es demasiado sensible a algunos criterios que en los deportistas son muy comunes, como por ejemplo la deshidratación. Entonces, la bioimpedancia no es utilizada o no es muy utilizada dentro del mundo deportivo. O sea, prácticamente si ustedes van a conversar con alguna persona que trabaja en deportes, algún nutricionista en deportes, no va a recomendarles que utilicen bioimpedancia porque es demasiado sensible y todo lo trabaja por aproximaciones. Entonces, al momento de ser muy sensible, especialmente a este criterio que es la deshidratación, entonces termina afectando enormemente a los resultados, porque los deportistas, dependiendo, como les dije, del momento en el cual vamos a evaluarlos, puede que estén deshidratados. Y es algo bastante común que los deportistas hay que estar recordándoles constantemente que se hidraten. Entonces, si una vez vino a evaluarse muy bien hidratado y la siguiente vez vino a evaluarse, pero ya moderadamente deshidratado, y una vez vino a evaluarse pues totalmente deshidratado, vamos a obtener valores diversos. Entonces, desde ahí es de arranque que la bioimpedancia no se utiliza mucho, no se recomienda mucho utilizar, personalmente no lo recomiendo mucho en deportistas, o sea, en deportistas. Quizás en el mundo de la salud, o sea, sí puede ser más utilizada, pero en el caso del mundo del deporte hay que tomarlo con mucha calma en ese sentido. Bien, licenciado, muchísimas gracias. Agradecemos a usted, licenciado José Miguel Chambi Enríquez, por su excelente participación y también por el apoyo que siempre nos está brindando a todos los miembros de la sociedad. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. No, nada, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. De esta manera vamos a terminar las presentaciones del día, pero antes de finalizar vamos a pasar a sortear más premios gracias a nuestros auspiciadores. Para ello le doy pase a la señorita Pamela. Pamela. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Tenemos el honor de presentar a nuestro tercer auspiciador de esta noche.
Sportnub es una empresa arequipeña dedicada a la venta de equipos antropométricos y material para consultorio, pensado por nutricionistas y para nutricionistas. Cualquier equipo que desees puedes conseguirlo con Sportnub. Puedes seguir a Sportnub por Facebook para cualquier consulta. Puedes comunicarte con ellos al WhatsApp señalado en pantalla. Puedes ubicarlos en calle Honduras 100, tercer piso, urbanización Satélite Grande, Rivero, Arequipa. A continuación tenemos un sorteo gracias a Sportnub, que consta de un plicómetro Slimway más una cinta métrica de plástico. Además tenemos otro premio que es un lapicero con diseño más una cinta métrica de peluche más un vale de descuento al 10%. Vamos a sortear. Recordar que solamente para ello el primer ganador tiene que escribirnos a través del chat para que se le pueda hacer entrega de su premio. Previamente ya con ellos se estará coordinando por el interno. Muchas gracias y empezamos con el sorteo. El primer ganador del plicómetro es la señorita Samantha Raquel Urday Gutiérrez. ¿Te encuentras, Samantha? Al parecer no se encuentra. De acuerdo, vamos a continuar entonces, vamos a sortear otra vez, por favor. La ganadora es Marcia Thaís Coaquila Cuarité. ¿Se encuentra presente? Al parecer no se encuentra presente. Vamos a volver a sortearlo, ¿sí? A ver, por favor. Pamela, disculpa, creo que ya se ha conectado. Ah, ya. Angie Gabriela Rodríguez Laura. ¿Está presente? Listo. Felicitaciones. Te acabas de ganar tu plicómetro. Vamos a coordinar contigo internamente para poder hacértelo llegar. Vamos a continuar con el siguiente sorteo. Recuerden que va a ser ahora, estaremos sorteando un lapicero con diseño más una cinta métrica de peluche más un vale de descuento al 10%. A ver, por favor. La ganadora es Alexandra Melania Lazarte Taco. ¿Se encuentra presente? Felicitaciones, Alexandra. Te acabas de ganar este premio. Estamos coordinando contigo al interno para hacértelo llegar. Muchas gracias con todos. Eso ha sido por mi parte. Ahora le doy paso a la señorita Sharon. Gracias. Listo, muchas gracias, Pamela. Agradecemos a todos nuestros queridos ponentes por sus grandiosas presentaciones el día de hoy. Y claro, también agradecerles a todos ustedes por su participación y permanencia durante el desarrollo del primer día de la jornada académica de nutrición. Antes de dar por culminadas las presentaciones del día de hoy, por favor, sería increíble de que todos pudieran prender sus cámaras para tomarnos una foto. Por favor.
Les pediríamos que todos, por favor, prendieran sus cámaras. Oh, qué bonito. Bien. A la cuenta de 3 voy a decir, ¿qué voy a decir? 100 y todos sonríen, por favor. 1, 2. Un momento, por favor, están escribiendo en el chat. Amigos, discúlpenme. Muchas gracias también. Voy a desactivar un momento el chat para poder tomar la foto y los mensajes no nos incomoden un poco. Listo. 1, 2, 3. 100. A ver, un momentito, voy a guardar esta foto y luego tomamos la foto de la siguiente pantalla, porque tenemos en este momento, gracias a ustedes, 6 pantallas. Por favor, no todos desactiven sus pantallas porque, a ver, voy a tomar una foto más acá. 1, 2, 3, 100. Por favor, no desactiven sus pantallas porque ahí tenemos 6 pantallas. No se prende la cámara. Y disculpe, No se ¿qué prende. problema? Mi cámara no se prende. Me da un poco de temor de que alguno no vaya a salir y pues no queremos eso. Queremos que todos sean parte de esto. Bueno, voy a volver a contar a 3 y voy a decir 100 y sonríen. De nuevo, por favor. 1, 2, 3, 100. Tomé otra. Ahora voy a pasar a la tercera pantalla que imagino que también hay muchas personas que han prendido sus cámaras. Muchas gracias. Bueno, a ver, un momento. ¿Dónde está? Ocultar participantes que no tienen video. No se prende la cámara, no sé qué pasa, no se prende mi cámara. No se abre mi cámara. Tal vez tiene alguna otra cámara prendida si es que está en la computadora. Suele pasar que suele estar abierta otra cámara. Oh, ya. Voy a volver a tomar la foto con quien tenga la cámara prendida. 1, 2, 3, 100. Creo que yo tomé 2 fotos. No se me prende la cámara. Ya. Mientras esperamos a las personas que todavía no han... Aquí está para prender, pero no se prende. No puedes encender tu cámara porque el host lo ha detenido. Dice que el capacitador te ha bloqueado la cámara. No puede ser. A ver, déjame ver. Sí podían prender sus cámaras. Qué curioso. No se abre la cámara. No sé cómo desactivar eso. Discúlpenme, estoy buscando la opción. Y pues Ya. Voy a encenderla. Ya, ahora sí se prendió. No, la mía no. Ya, un momento, que hay personas que todavía recién están encendiendo la cámara. Disculpen que los haga esperar. La verdad sí queremos tener registro de ustedes. Si han mantenido la cámara prendida hasta hace un momento también, si desean pueden retirarse porque ya les hemos tomado las fotos. Igual voy a tomar una foto más. Siguen retirando un momentito, esperemos por favor. Y se mueve, y se mueve, y se mueve. Listo, todos creo que quedamos en una sola pantalla. Ya, ahora voy a tomar la foto. Por favor, ya no vuelvan a apagar sus cámaras. 1, 2, 3. Por favor, ya no apaguen sus cámaras. 1, 2, 3, 100. Y una más, por favor. Espérenme un momento. Tienen que salir todos hermosos. Bueno, 1, 2, 3, 100. Listo. He tomado a 2. Acaban de prender 2 personas más su cámara, pero bueno, los que ya la mantenieron prendida pueden apagarla.
Sin ningún problema. Muchísimas gracias por quedarse hasta las últimas consecuencias. Bueno, es el último momento de esta jornada. Esperemos haya sido de su provecho. El día de mañana nos vemos a las 8:30, 8:45 de la mañana. Entonces, la jornada va a durar todo el día. Los esperamos. Muchísimas gracias.